¿Cuáles son los principales estados que vamos a encontrar en una cadena de Markov? Decimos que un estado es accesible cuando se puede llegar en algún momento a él al cabo de n ciclos. Decimos que dos estados se comunican si son mutuamente accesibles, o sea, si yo desde A puedo llegar a B y desde B puedo llegar a A. Un estado es recurrente cuando, habiendo estado en ese estado, al cabo de n ciclos, vuelve a pasar por él. A ver, alguno que me diga un ejemplo de lo que podría ser entonces un estado recurrente. Sin Con la miedo. matriz de antes que entra que de A vuelva a A. ¿Sería eso? Claro. Un ejemplo de que pase eso en la vida cotidiana. Volver a comprar la misma pasta dental. ¿Cómo, perdón? Volver a comprar el mismo dentífrico. Sí, ponele. Otro, algo más sencillo. Que si hoy estuvo soleado, que va a estar soleado. Perfecto, perfecto. Y el ejemplo del clima es bien gráfico, ¿no? Si hoy es un día soleado, nosotros sabemos que en algún momento en el futuro va a volver a estar soleado. Lo mismo si llovió. Genial. Tenemos un estado absorbente que son aquellos estados donde una vez que se llegó a ese estado, nunca más podemos salir de ahí. Ejemplo, La muerte. espectacular. Hasta ahora nadie pudo volver, salvo dicen que este muchacho Jesús, ¿no? Por ahora. Por ahora. Bien, vamos por las propiedades más importantes para nuestro estudio. Cuando la cadena de Markov está integrada por estados donde todos se comunican entre sí, la definimos como irreducible. Si existe la probabilidad que en un paso el proceso se mantenga en el mismo estado, entonces decimos que el proceso es aperiódico. Y cuando la cadena de Markov presenta todos sus estados recurrentes y aperiódicos, entonces el proceso es ergódico. La cadena de Markov con todos sus estados ergódicos es una cadena de Markov ergódica. Son un montón de nombres, no se los van a aprender todo ahora. La idea es que se haya entendido el concepto. Vamos a algunos ejemplos. Acá nos está mostrando pacientes a los cuales se les puso una válvula cardíaca y sometidos a un tratamiento. Y me presenta tres estados, donde dos son transitorios y uno es absorbente, justamente el que había dado como ejemplo el compañero. Este es el caso que estábamos viendo en el ejemplo anterior, donde tenemos tres laboratorios farmacéuticos que compiten con un producto y tienen sus cuotas de mercado y cuál es la probabilidad de transición de que los clientes se mantengan o pasen a alguna de las otras marcas. Y la pregunta es justamente cómo se va a mantener en el tiempo. Acá están tomando ciclo o pasos que son por mes. Y la pregunta final es cómo se va a mantener a largo plazo. A nosotros nos va a interesar sobre todo eso. Este es el grafo que estábamos viendo anteriormente, con el vector de transición inicial, en este caso era 0,3, 0,2 y 0,5. Y acá vamos a ver un poco más desarrollado el ejemplo del clima, solamente
con dos estados, con el estado A soleado y el estado B lluvioso. Y vamos a ver de llegar a la matriz de estado estable. La matriz de transición de n pasos Pn se puede obtener al calcular la enésima potencia. Entonces, hago P2 como P por P, hago P3 como P por P2, y cuando llego a P5, fíjense que los valores de las dos filas son idénticos. Cuando logramos esta situación donde las filas de la matriz en todos sus elementos tienen los mismos valores por fila, decimos que llegamos al estado estable de la cadena de Markov. ¿Qué significa esto? Significa que durante el año, supóngase que estamos con este tema del clima, ¿no? Y estamos con ciclos o pasos diarios, durante el año el 75% de los días van a ser días soleados y el 25% de los días van a ser días lluviosos. Bien, ¿cómo lo aplicamos esto? Supongamos que tenemos un inversor que quiere poner una fábrica de paraguas y nos indica a nosotros que le hagamos un análisis sobre cuáles son el mejor lugar para poner la fábrica. A lo cual nosotros primero deberíamos darle esta consulta. Si él ya sabe cómo es el porcentaje de días que durante el año se va a encontrar con lluvia y la gente va a necesitar paraguas. Siempre nosotros, nuestra obligación es facilitar la información para la toma de decisión. A ver, si esta persona con ese 25% de probabilidad durante el año de que haya días que son lluviosos, le sirve para la decisión de instalar la fábrica. Luego podríamos llegar a seguir profundizando este tema, viendo de ese 25% si realmente cuánta es la cantidad de gente que usa paraguas, cuántos no, y cómo es la compra del mismo. Ahora bien, otra metodología que tenemos para determinar el estado estable es la aplicación de las ecuaciones de flujo probabilístico. Esto es igualar los flujos de entrada con los flujos de salida en cada estado y utilizar la condición de que la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, por un segundo, olvidémonos de la parte que está tachada en cada una de las ecuaciones y vamos a leer qué es lo que pusimos. En el primer término de las dos primeras ecuaciones están puestos los flujos entrantes al estado A y al estado B, y en el segundo término de la igualdad están puestos los flujos salientes del estado A y del estado B. Y esto lo leemos de la siguiente manera. La probabilidad de el estado estable de A por la probabilidad de que estando en A volvamos a estar en A, más la probabilidad del estado estable en B por la probabilidad de que estando en B nos vayamos a A. Fíjense que la probabilidad de A en A es tanto entrante como saliente, por eso es que después se tachan, es igual a la probabilidad del estado estable en A por la probabilidad de A en A, más la probabilidad del estado estable en A por la probabilidad de, habiendo iniciado en A, terminar en B. Lo mismo para el estado B, y por último utilizamos la ecuación de la sumatoria de probabilidades igual a 1. Armamos las ecuaciones, reemplazamos, y en este caso fue muy sencillo llegar a los mismos resultados. A veces es más cómodo y más fácil utilizar la propiedad de flujos probabilísticos y otras es preferible usar P a la N. Vamos a hacer después ejercicios de las dos maneras.
Y por último, como repaso final, tenemos que la probabilidad clave de una cadena de Markov, que es tanto irreducible como ergódica, es justamente que las probabilidades de transición de n pasos van a converger a las probabilidades del estado estable conforme n se haga más y más grande. Bien, muchachos, les abro el micrófono, vemos consultas. Si es que alguno tiene. A ver, acá. En la ecuación de antes que vimos recién, ¿siempre se tachan esos términos? Sí, ¿no? PA por PAA. Claro, es lo que yo les decía recién. Vos fíjate que en A, la probabilidad de pasar de A a A es tanto entrante como saliente. Por eso la tenés Claro. de los dos lados de la ecuación. La tenés en la primera parte de la ecuación, que son los flujos entrantes en A. A ver, ¿se ve el cursor? Sí, perfecto. Bueno, fíjate, acá estamos tomando esta y esta. Entonces es la Sí. probabilidad de A en el estado estable, que es mi incógnita, por la probabilidad de, habiendo empezado en A, terminar en A, más la probabilidad en estado estable de B, que es mi otra incógnita, por la probabilidad de, habiendo arrancado en B, terminar en A. Cuando yo acá reemplazo, bueno, como PA, acá se repite, se tachan, y me queda que la probabilidad en el estado estable de B por 0,6, que es la probabilidad de pasar de B a A, es igual a la probabilidad en el estado estable de A por 0,2, que es la probabilidad de pasar de A a B. De acá despejo la probabilidad en el estado estable de A como 3 veces la probabilidad perdón, del estado estable en B, reemplazo y despejo. ¿Se entendió ahora? Perfecto. Bueno, Sí, genial, me sí. alegro mucho. Entonces siempre la probabilidad en estado estable va multiplicado por el estado, por los que salen de ese estado. Exacto, Por ejemplo, la probabilidad estable en B va a estar multiplicada por los que salen de B. perfecto. Ok, genial. Por ahí si lo Gracias. hacemos con 3 queda un poco más claro. No lo tengo hecho en Filmina, se los voy a cantar desde acá. Si nosotros acá queremos plantear la ecuación de flujos probabilísticos, por ejemplo, vamos a usar el estado A. Ingresa de A en A, ingresa de B en A e ingresa de C en A. Entonces, los flujos ingresantes en A sería la probabilidad de A en el estado estable por la probabilidad de pasar de A a A, más la probabilidad de B en el estado estable por la probabilidad de pasar de B a A, más la probabilidad de C en el estado estable por la probabilidad de pasar de C a A. Eso va a ser igual a los flujos salientes de A. Los flujos salientes de A ahora son este que está acá, que sigue siendo el de A en A, este que está acá, que es el que va de A a B, y este que está acá, que es el de A a C. Entonces ahí la ecuación me queda la probabilidad del estado estable de A por la probabilidad de pasar de A a A, más la probabilidad del estado estable de A por la probabilidad de pasar de A a B, y la probabilidad del estado estable de A por la probabilidad de pasar de A a C. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una pregunta, profe. Clarísimo. Sí. Habíamos visto en la que solo había dos casos que la sumatoria daba 1. Sí. ¿Cuándo es eso? No entendí muy bien cuándo tiene que dar 1. ¿La probabilidad de estado estable o la probabilidad de qué estado? Vamos acá. Ahora Sí. volvemos de vuelta al estado estable. Siempre la sumatoria de las filas Sí. te tiene que dar 1. Entonces vos tenés 0,8 más 0,1 más 0,1 es 1. 0,15 más 0,82 más 0,03 es 1.
Y 0,13 más 0,12 más 0,75 es 1. Sí. Ese es P1, pero si vos seguís avanzando en P a la N, todas las sumatorias horizontales te tienen que dar 1. Si tenés alguna fila que no te dé 1, quiere decir que cometiste algún error en los cálculos. Pero ¿cómo pasé de el 30%, 20% y 50% a esos valores? A partir Vos me de estás qué cuenta. hablando del vector, inicial. Claro, esos también dan 1, ¿no? O sea, sumo y Claro, dan, eso dan también es 1. uno. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Fíjate, vos acá tenés lo que son las cuotas de mercado. Sí, Estas. Esto que tenés acá es la matriz de transición de un paso. Entonces, vamos de vuelta con los conceptos. La matriz de transición de un paso te dice cuál es la probabilidad de que un cliente se mantenga comprando el producto A. O sea, pasar de A a A en un ciclo es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad? Que un cliente que compra A después de un ciclo, vamos a suponer, como dice acá, que los ciclos son mensuales, al mes siguiente, en lugar de comprar A, compre B. Es de 0,10, es de un 10%. La probabilidad de pasar de A a C también es del 10%. En el sí, caso B, para el producto B, vos tenés la probabilidad de pasar de un cliente que compra B al cabo de un mes pase a comprar el producto A es de 0,15, tenés un 15%. De que el cliente siga comprando B, 0,82, y de que el cliente pase a comprar C, 0,03. Y por último, para el producto C, que el cliente que compra C después de un ciclo pase a comprar A es de un 13%, que de C pase a B 12 y que de C pase a C 0,75. Esas son las probabilidades de cambio de los clientes. Ahora, la cuota de mercado en el estado inicial te dice que es esta que tenemos acá. 0,3, 0,2 y 0,5. sí. Si vos querés saber, después de un ciclo, cómo va a quedar esa cuota de mercado, tenés que hacer el producto matricial de 0,3, 0,2, 0,5 por esta matriz que tenemos abajo. Como tenés un vector de una fila por 3 columnas multiplicado por una matriz de 3 por 3, el resultado va a ser un vector de 1 por 3. Sí. Ese resultado va a ser la cuota de mercado en un ciclo. Como a vos lo que te interesa es cómo va a ser la cuota de mercado a largo plazo, lo que vas a buscar es PN, donde todas las filas, para A, para B y para C, van a tener los mismos valores. Cuando vos logres, no sé en qué ciclo, que todos los valores de las filas sean iguales, es durante el largo plazo, año, 2 años, lo normal que vas a encontrar, si no haces ningún tipo de actitud para modificar esa situación, esa va a ser las probabilidades de compra normales que va a tener cada uno de los productos. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Una vez que llegaste a ese estado estable de la matriz, lo multiplicás por el vector inicial y vas a tener a largo plazo, en definitiva, cómo va a quedar repartido el mercado. Vos hoy que hiciste la medición, el mercado lo tenías repartido de esa manera. Pero como está la situación, vos necesitas saber cómo va a estar el estado estable para poder encontrar cuál va a ser la distribución del mercado a largo plazo. En función de eso, podés tomar algún tipo de decisión de acción para tratar de modificar eso y lograr mayor clientela. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, genial. Muchas